Pues buenas tardes, apreciados amigos, apreciados hermanos, ¿cómo están? Para mí es un placer una vez más estar aquí con ustedes, compartiendo, meditando en este Evangelio del Reino, que espero poder ir desarrollando junto a ustedes, compartiendo reflexiones, preguntas, dudas, todo esto que suscita el mundo bíblico, el mundo de las palabras de nuestro amado Yeshua. Por supuesto, no pretendo ser el maestro ni ser quien tenga la última palabra, apenas comparto aquello que nuestro Padre nos permite, nos regala, nos deja reflexionar. Lamentablemente no soy modelo para nadie, ni pretendo serlo. Simplemente espero que meditemos, que charlemos, que confrontemos, porque yo sé que ustedes son personas que han estudiado la Biblia por años, que tienen una relación con el Padre y que esto que yo hago también lo pueden hacer ustedes, compartir sus reflexiones, compartir aquello que han aprendido de nuestro Padre. Hemos aprendido muchas cosas, hemos cuestionado otras tantas y aquí estamos con el interés de desarrollar el Evangelio del Reino. Este Evangelio que ha sido ignorado, que ha sido olvidado, que está lleno de manipulaciones y que ha sido ignorado por tanta gente en el cristianismo. Entonces, pues me alegra muchísimo que estén aquí con nosotros. Tratando de resolver esas preguntas, resolver esas inquietudes que hemos tenido toda la vida. Una de ellas, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Y hacia dónde vamos? Esto que ven ahí atrás, para los que me han preguntado, pues es una figura de un león, ya poco a poco irán entendiendo por qué. Aludiendo precisamente al león de la tribu de Yehudá. Y las palabras Yeshua Bemelech HaYehudim, pues simplemente es Yeshua, rey de los judíos. Por supuesto, porque estamos desarrollando el evangelio del reino de los cielos. Les prometimos que no íbamos a decir mentiras en relación a la verdad, no íbamos a tratar de maquillar como quizás el cristianismo ha hecho por años con el Evangelio. Simplemente les íbamos a decir la verdad tal cual el Padre nos la muestre, por dura que parezca, por difícil que parezca obedecer, se las vamos a mostrar. Y les repito, no pretendo ser modelo de nadie, ni pretendo llevarlos a una religión. Somos antirreligiosos por demás, solo queremos vivir una experiencia de vida, una experiencia espiritual con nuestro Padre y por supuesto pueden contradecirme, pueden refutar lo que yo digo, estaría bien porque cada uno el Padre le permite ver de una manera diferente. Así que seguimos tratando de comprender cuál fue el verdadero mensaje de Yeshua relacionado con el reino. Como ya les había dicho, Yeshua cambió el panorama, Yeshua desarrolló una nueva teología, una nueva manera de ver al Padre, chocó contra la interpretación de los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese momento. Precisamente por eso lo mataron, ¿no? Por eso lo crucificaron, porque chocó contra ellos y finalmente lo vieron como un peligro para ellos. Ya vamos a entender por qué. Todo lo que han escuchado, todo lo que han visto de esta serie del Evangelio del Reino es apenas el abrebocas. Hay temas muy, muy, muy profundos que nuestro Padre nos permite ver de la Biblia, ya vamos a ir entendiéndolo. Pero necesitamos poner las bases. Por eso, si de repente te estás viendo este video por primera vez, te pedimos que regreses al tema número 1
y los veas todos para que no haya la dificultad de no entender por qué decimos Yeshua o por qué estamos hablando de esta o de aquella manera. Así que bueno, el tema de hoy está relacionado con otra enseñanza de Yeshua titulado Ojo por ojo y diente por diente. Está en Matillahu 5:38, así que les invito para que lo leamos a continuación. Entonces, permítanme, me ubico acá y vamos a leer. Esto se lo está diciendo Yeshua a su público, a sus espectadores. Les va a decir algo que, por supuesto, como ya les he contado, va a chocar de frente con la interpretación que se tenía de la Torá por parte de los fariseos. Eso es muy, muy importante entenderlo. Aquí vamos. Oísteis, bueno, voy a quitarle el oísteis, que es muy español. Yo nunca entendía por qué las Biblias decían oísteis, ¿no? Como si fueran españoles. Pues fácil, esa Biblia le metieron el is al final, la partícula is, porque sencillamente eran Biblias traducidas del griego al español, ¿no? Y ustedes saben que el españolete pues traen esas partículas al final de cada palabra, ¿no? Entonces, pero en realidad lo que dice es ustedes oyeron, ¿no? Lo entendí mucho tiempo después. Bueno, así que dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oyeron que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos o a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su luz o su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis o si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿Acaso eso no lo hacen también los gentiles? Sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremenda palabra, ¿no? El cristianismo no se detiene a considerarlas, pero realmente es una palabra muy fuerte, muy dura, que merece toda nuestra atención y toda nuestra reflexión. Y de paso quiero pues recordarles que el paradigma o el centro, mejor, el centro es la palabra, el centro del mensaje de Yeshua, lo que él venía a cambiar de la Torá o a cambiar de la instrucción dada a Moshe, era centrar su mensaje en el amor al prójimo y no tanto en la religiosidad a la que estaba acostumbrado el pueblo de Israel. Aquí lo que Yeshua nos está enseñando, lo que está poniendo en alto es que no debemos tomar la justicia por mano propia, ¿no? Es el llamado de Yeshua es actuar siempre bajo la influencia del perdón y procura enseñarnos una fórmula, bueno, yo la llamo extraña, rara, pero al fin y al cabo espiritual, que es pagarle al que nos quiere hacer mal, pagarle con un bien. Eso es un negocio medio raro, hermanos. Hagan cuentas y verán que es un negocio medio raro. Pagar al que me quiere hacer daño, pagarle con un bien, ¿no? Él dice, si te maldicen, bendice.
Entonces su planteamiento se enfoca a no resistir la injusticia del malo, ¿no? Aunque sea una justa una defensa ante un ataque de un malo, Yeshua nos permite defendernos, pero nunca contraatacarlo para, digamos, insultarlo, para atacarlo físicamente o para en venganza, que es lo peor que puede existir es hacer venganza. Yeshua nos está diciendo que no, que actuemos siempre bajo la influencia del amor y del perdón. Entonces, vamos a tratar de establecer quién dio esa ley de ojo por ojo y diente por diente, porque él dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero ¿quién lo dijo y a quiénes se les dijo? ¿No? Entonces, ¿quién dijo eso? Lo estableció el mismo Yeshua, el mismo Dios de Israel, Elohim de Israel. ¿En qué contexto se ejecutaba esa ley cuando fue dada al pueblo de Israel? En primer lugar, y es algo que debemos entender muy claramente, es que esa ley se ejecutaba bajo un gobierno teocrático que tenía Israel. Entonces, no era como los gobiernos que tenemos hoy en día, estoy hablando del de aquí de Colombia, por ejemplo, que no son gobiernos teocráticos, que el presidente lo eligen, digamos, los ciudadanos y que pertenece a un partido político, etcétera, etcétera. No, en ese tiempo prácticamente el Padre ponía esos reyes sobre su pueblo Israel y las leyes que gobernaban a ese pueblo eran leyes teocráticas, eran leyes no democráticas, sino teocráticas. Es decir, que se hacía lo que el Padre dijera que se hacía. Y eso es la Torá. La Torá, que ustedes pueden considerar en 613 mandamientos, esa Torá es la constitución del pueblo de Israel. Y entonces ahora Yeshua está sentando jurisprudencia acerca de lo que Él quiere cambiar, de lo que Él quiere que su pueblo, que sus hijos, que los súbditos de su reino hagan. Entonces, esa ley o código civil o penal, como lo quieran llamar, esa ley decía que si tú cometías un perjuicio, ¿cierto? Está en Éxodo 21, verso 24. Si tú cometías un perjuicio a alguien, el castigo debía ser igualmente proporcional al daño ocasionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna persona asesinaba a otra premeditadamente, con culpa, pues el castigo a ese delito era la muerte, ojo por ojo, es decir, proporcional al daño se ejecutaba el castigo. Si eran lesiones personales, como que en una pelea le tumbó 2 dientes al otro, pues el castigo sería tumbarle, en este caso, 2 dientes. Entonces, básicamente se trataba de una ley que aplicaba una justicia, digamos, retributiva, muy equivalente al daño que se ocasionaba, ¿no? Entonces no se trataba de castigos que el israelita de a pie pudiera aplicar de forma de justicia propia. Bueno, luego en la tergiversación de la Torá, pues ya cada quien dijo, no, ¿sabe qué? Usted me pegó, yo también le pego, y entonces se perdió el espíritu inicial, que era que los jueces de Israel pudieran fallar los casos en justicia y en derecho, y así evitar, pues, lógicamente, que la gente tomara la justicia por su propia mano. Así que ahora Yeshua aparece Yeshua y está, digamos que, derribando ese planteamiento. Y, por ejemplo, si el juez en Israel dictaminaba que la muerte había sido accidental, es decir, que no había sido premeditada, sino que ocurrió como un accidente, pues la persona culpable era como un homicidio culposo, podía ir a unas ciudades llamadas ciudades de refugio y pasar o purgar esa pena de años allí, ¿no? Sin embargo, como les digo,
a lo que se apoderó de los israelitas fue el deseo de venganza, ¿no? Yo recibo y devuelvo. Así que en el colectivo de la gente se creía que estaba bien que nos vengáramos de aquel que nos había hecho algún mal, ¿no? ¿Cuál era la medida? Ojo por ojo. Me pegó, yo le pego, ¿no? Era como una autodefensa, era como una defensa personal que yo ejecutaba en caso de que fuera pues atacado. Mas yo les digo, dice Yeshua, mas yo les digo, es decir, a ver si me puedo expresar bien. Entonces, él dijo, ustedes oyeron que se les dijo en la Torá, mas ahora yo les digo, es decir, está haciendo una corrección, está haciendo una, digamos que una ampliación es la palabra, una ampliación de la ley. Mas yo les digo, no resistan al malo, no te le opongas, y el que te hiere en la mejilla, vuélvele la otra, ¿no? Acorde totalmente al evangelio del reino, acorde totalmente. Yeshua viene a enseñar a tumbar paradigmas y a establecer una nueva norma de vida para sus seguidores. Es evidente que Yeshua está desautorizando por completo el uso de la venganza. Él no desea que le demos su merecido, entre comillas, al malo, llámese ladrón, violador o asesino. Y no podemos actuar bajo la justicia a mano propia, sino esperar en la soberanía y justicia divina. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando me tocan a mí, cuando soy yo el cacheteado, cuando soy yo el abofeteado, la cosa cambia de color, demasiado fuerte el color que cambia cuando yo soy el implicado. Ahora, hay algo que debemos entender muy bien, y es que el hecho de que él diga, mas yo les digo, no está diciendo que eso que fue dicho inicialmente está mal. Lo que pasa es que, como les digo, los fariseos se encargaron de malinterpretar el mensaje, se encargaron de hacer algo muy diferente, algo distinto, de tomar, digamos, unas medidas equivocadas para interpretar ese mensaje, y fue precisamente Yeshua el que viene a corregir, el que viene a explicar el verdadero espíritu de la Torá. Entonces, como les decía, cuando la injusticia es provocada hacia mí, eso es algo sumamente difícil de practicar, poner la otra mejilla, porque sucede que cuando nos pegan en la mejilla, eso duele. Eso toca el ego, eso da rabia, da ira. Y especialmente cuando nos tocan la mejilla injustamente, que es peor, ¿no? De eso fue ejemplo nuestro amado Yeshua, porque a él sí le tocaron la mejilla varias veces y su actitud siempre fue poner en práctica eso que él enseñaba, poner siempre la otra. Podemos defendernos verbalmente, cuestionar a la persona, podemos tratar de probar nuestra inocencia, pero no podemos actuar con la justicia a mano propia. Entonces, ahora es posible que alguien que me esté escuchando, yo mismo me sienta confrontado por esas palabras y diga, no, tenaz esta medida del Evangelio del Reino, porque me invita a perdonar, a pasar por alto, y es más, va más allá. Amigo, Yeshua no solamente te dice perdónalo, sino que dice ve más allá. Si te pide que cargues una milla, no, ve otra milla más. Si quiere tu túnica, dale también la capa. Y eso ya es todo un desafío para nuestro ego, eso sí es un desafío mayor. Entonces, hermanos, para poner esto en práctica realmente vamos a necesitar del espíritu de Yeshua. Vamos a necesitar una medida doble de su espíritu, porque esto no es fácil.
Yo les decía que hemos entendido muy mal el Evangelio, hemos entendido muy mal la lucha espiritual y la lucha cristiana, por decirlo así. Esta mañana veía un videíto de un muchacho que es cristiano, que sé que está luchando y digo luchando en todo el sentido de la palabra, por ser buen cristiano. Y es sincero. Y él decía, me siento derrotado, no alcanzo la medida, no hago todo lo que tengo que hacer. O sea, el cristiano se ha echado encima una carga demasiado pesada que él no puede cargar. Y es la carga de los mandamientos. Yeshua dijo, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué les digo que se han echado una carga encima? Porque el cristianismo nos ha enseñado que somos nosotros los que debemos obedecer por fuerza de nuestra voluntad. Y eso no es así. Nosotros podemos llegar a obedecer por la misericordia del Padre, porque pone dentro de nosotros de su espíritu. Si alguien te da una cachetada, ojalá injustamente, y tú no tienes el espíritu del Padre en tu corazón, sencillamente tú lo que vas a hacer es estallar en ira. Así te quedes callado, así disimules, pero lo que vas a sentir va a ser ira y ganas de vengarte. Si te roban, si te agreden, si agreden a un familiar, si quieren hacerte daño, si te estafan, todas esas cosas que llamamos injusticia hieren nuestro ego, hieren nuestro corazón, y lo que queremos es devolver la venganza. Nos gustaría vengarnos de esa persona. Así que eso es lo natural por estar en esta condición de pecado en la que nos encontramos. Y por eso les digo que necesitamos del Espíritu del Padre, del Espíritu de Yeshua, porque solo así podemos vencer y obedecer. Si no lo tenemos, el poder de su Espíritu, ahí es una guerra perdida, tratando de que nuestra voluntad se ajuste a los mandatos del Padre. Así que yo esto lo veo como una experiencia, una manera de experimentar el Evangelio del Reino, ¿no? Y va a ser todo un reto para nuestra fe en el Creador. Porque significa que si alguien viene e intenta agredirme, ¿yo no debo defenderme? Sí, eso dice. Por duro que nos parezca, eso es lo que está diciendo el texto. Significa que no debo devolver un golpe, ¿no? Y por eso les decía que eso merece tener una vida entregada a nuestro Padre las 24 horas del día. Continua oración para que cuando venga la dificultad recibamos el poder del Padre, a fin de que nuestro orgullo y nuestra ira se mantengan subyugados por su Espíritu. Una persona que de alguna manera esté fría espiritualmente no vamos a poder controlar esos sentimientos de furia, esos sentimientos de venganza. Entonces, necesitamos entregarle el corazón al reino para asumir esto como un aprendizaje, ¿no? Cuando alguien venga a herirnos, cuando alguien venga a hacernos daño, las reglas de este mundo dicen que es ojo por ojo. Entonces tú me agredes, yo te respondo. Eso es lo que enseña el mundo, pero Yeshua está yendo en contra de esas reglas extrañas que tiene el mundo para nosotros. Entonces, ahora, si lo vemos por el lado de que ni una hoja, como dice el texto bíblico, ni una hoja cae en tierra sin que antes pase por la voluntad del Padre, tú vas a entender que todas esas situaciones en las que estás en medio de un conflicto, no son más que situaciones que ya pasaron por la mente del Padre y están puestas ahí para aprender, para que aprendas, para que Él te moldee, para que puedas experimentar todo eso que dice la palabra, ¿no?
Entonces, veámoslo como una oportunidad, como una experiencia. Ese evento en el que alguien te quiso hacer daño, ese evento ya pasó por la mente del Padre y Él autorizó que así viniera a nosotros esa situación. Así que alguien que actúe bajo las reglas del reino, pues deberá recordar esas instrucciones de Yeshua, ¿no? Entonces, si estamos frente a un ataque de un adversario, nuestra oración debe ser algo como: Padre, estoy aquí, confío en tus palabras, esta situación en la que injustamente me están atacando, actuaré de acuerdo a tus lineamientos. Dame fuerzas para resistir, para esperar en ti. Y miren, les cito un ejemplo de la Biblia. Un ejemplo de ello es José, que frente a la injusticia, imagínense, hermanos, propinada por sus propios hermanos, ustedes recuerdan, él no cobró venganza, sino que adjudicó el hecho, o sea, que lo hubieran vendido y lo hubieran ultrajado. Él adjudicó ese evento a la voluntad del Padre, imagínense. Y recuerdo esas palabras de Pablo, donde él dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por supuesto, pues todas las cosas incluyen las cosas buenas y las cosas que llamamos malas, ¿no? Y si es que creemos en Él, que Él gobierna nuestras vidas, que Él es el soberano sobre todas las cosas, pues entonces debemos vivir en este mundo bajo sus reglas y bajo sus determinaciones, incluso cuando somos atacados mediante una injusticia, un robo, un golpe, un insulto, o simplemente el odio que alguien pueda experimentar hacia nosotros, ¿no? Debemos ver estas situaciones que cumplen el trabajo de, entre comillas, maestros que nos enseñarán aún lo que hace falta. Este mandamiento de Yeshua, como les decía, no significa que ante la injusticia nos quedemos absolutamente callados, sin derecho a apelar. Ustedes recuerdan que en Juan, capítulo 18, verso 23, dice que cuando el soldado golpeó su cara, ¿cierto? Le dio un golpe, Yeshua le dijo: si he hablado mal, dilo, y si no, ¿por qué me golpeas? Es decir, que Yeshua se defendió verbalmente, pero lo hizo para que la persona que está agrediendo caiga en cuenta. Así que podemos reclamar, podemos razonar con el oponente frente a una injusticia, frente a un reclamo, pero jamás debemos intentar propinarle un castigo o algún tipo de venganza a alguien, aunque estemos inmersos en medio de una injusticia. Por supuesto, la mayoría de códigos civiles en el mundo, penales, prohíben eso también, prohíben la venganza o prohíben el ataque, aun por muy merecido que se lo tenga, está prohibido devolverle a los demás pues lo que nos están dando. Y pues esto no se enseña en las iglesias, ¿no? Esto es un tabú enseñarlo en las iglesias, pero estamos frente al máximo de confianza en el Eterno, y fue algo que Yeshua puso en práctica cuando lo apresaron, ¿no? Pese a tener el poder para matar a sus verdugos, no hizo nada más que resistir al ataque. Es inevitable, ¿no? Es inevitable sentir temor. El mismo Yeshua lo sintió, pero es posible resistir. Y tal vez por eso Yeshua lo vemos allá en el Getsemaní sudando sangre, ¿cierto? Agua con sangre, porque su angustia era tal, porque lo que se le venía encima era una cosa terrible, y quizás él estaba orando al Padre y pidiéndole al Padre de su ayuda, de su poder, para que su ego permaneciera calmado, para que su ego permaneciera quieto frente a la adversidad que le toca. Entonces yo tengo digamos que una costumbre, y es pensar que cuando nos despertemos de la cama, orar al Padre y decir: Padre, ¿qué es lo que me vas a enseñar hoy, no? Y eso como que prepara el espíritu por dentro
para que estemos abiertos a que hoy va a ser una enseñanza, va a ser una experiencia y que podamos evaluar al final del día en qué fallamos, en dónde estuvo la falencia y poder ir al Padre y pedirle perdón y pedirle ayuda y intentar que nuestro espíritu sea invadido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Yeshua, para que pueda nacer de nosotros el amor verdadero que Yeshua quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Me llama mucho la atención porque hace unos días vi un documental en Netflix acerca de un sacerdote, de uno de estos monjes hindúes que hicieron un estudio de, ustedes saben que cuando nosotros estamos felices, nuestro cerebro segrega una hormona que es la que nos hace sentir contentos. De ahí que algunas personas que se enferman, por ejemplo, de depresión, es que el cerebro no segrega esa hormona. Hay una falla hormonal y simplemente nunca están, o en algunas ocasiones no están felices. Se les cae la hormona y sienten una depresión, una tristeza muy grande que los puede llevar incluso al suicidio. Entonces este hombre le midieron y tenía siempre hicieron un estudio, una universidad, y entre muchas personas le midieron que era el hombre más feliz del mundo. Imagínense ese título. Y pues yo por curiosidad la vi, y entre otras cosas me llamó mucho la atención que varios de sus planteamientos para conseguir la felicidad estaban varios de los que Yeshua plantea en el Evangelio del Reino, ¿no? Por supuesto, entre ellos el amor al prójimo. Y uno de esos pilares para ser feliz dice que es amar como amamos a nuestros hijos, ¿no? Ese amor incondicional que tenemos por nuestros hijos, los perdonamos, los toleramos, los ayudamos a crecer, los ayudamos a mejorar, los ayudamos a conducirse, los ayudamos a encontrar el camino correcto. Precisamente ese amor es el que este hombre dice que hay que actuar con los demás, verlos con ojos de amor, de pensar que pobrecito, está desubicado, está equivocado, pero nosotros podemos ayudarlo a tomar el buen camino. Y es precisamente lo mismo que dice Yeshua, ¿no? Porque Yeshua dice, no lo mires con ojos de venganza, con querer pegarle un golpe o vengarte, sino más bien dale la vuelta a la hoja y trátalo bien, hazle favores, ve más allá de lo que él te está pidiendo. Y ese es el Evangelio del Reino. Por eso, alguien que lo único que esté predicando son doctrinas y religiosidades y ritos, y que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y que eso simplemente sea un conjunto de normas muertas, realmente eso no es el Evangelio del Reino. Y pues bueno, es que este mandamiento no es difícil de practicar, sino es imposible, hermanos. Es imposible, a menos que nuestro Padre nos ayude, a menos que nuestro Padre nos capacite, a menos que nuestro Padre ponga su amor en nosotros. Es decir, que físicamente, humanamente, por decirlo así, carnalmente, es algo imposible que ejecutemos el amor de esa manera. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos invadidos de ego, de orgullo, y cuando nos golpean la mejilla, pues realmente no queremos reaccionar como dice Yeshua. A veces queremos simplemente ser respetados, ser aplaudidos, estar en primer lugar. Y bien lo dijo Yeshua, que el que quiere ser más grande debe ser más bajo, o debe servir a los demás. Y voy a finalizar leyendo aquí lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Dice que en realidad, hermanos, la ley, dijo Yeshua, pende del amor. Eso es muy importante, ¿no? El amor es el bien sublime, es la medida para cada acto. Nuestra conducta, nuestra vida, nuestra manera de actuar debe estar
moldeada y ligada siempre por el amor hacia los demás. Si esa no es la medida, eso que estás haciendo es puro fariseísmo, ¿sí? Todo debe estar engranado, todo debe estar metido con el amor, porque la religiosidad mata, ¿sí? El ser religioso mata el espíritu. En realidad, Yeshua quiere llevar este evangelio a la vida práctica, a la vida diaria, a la relación con nuestros semejantes. Y por eso Pablo escribía que en Corintios 13, que el amor es sufrido, ¿no? Sufre el amor, sufre. Es capaz de sufrir por otros, es benigno, ¿ah? No es envidioso, no es orgulloso, no se envanece, no actúa mal, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, se goza de la verdad, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que poner la mejilla es crucificar el ego. Es como llevar ese orgullo propio y darle una cachetada, ¿cierto? Porque en realidad ese orgullo es la carne que nos gobierna, es el pecado, es el mal. Y luego Yeshua agrega que si alguien nos pide la túnica, le demos también la capa. Y esto sí que, hermanos, es realmente confianza en el Padre, porque aquí ya entran acciones que van más allá de lo normal, ¿no? Es posible que nosotros, les voy a poner un ejemplo, alguien nos roba y bueno, nos robó y tal, y con los días y con Biblia y con meditación y oración podamos perdonarlo, ¿no? Pero aquí va más allá de eso. Esto sí es realmente una palabra dura, como decía Kefa, ¿no? Como decía, uy, esta palabra sí es dura. Bueno, esto no lo predican en las iglesias, apreciados amigos, ni lo vas a encontrar en internet, pero aquí Yeshua nos está enseñando a desprendernos de algo, a quebrantar los apegos, las envidias, aun cuando las circunstancias sean violentas. Vamos a ir más allá de lo material. Me fascina esta frase que dice, rico no es el que más tiene, ¿se la han oído? Sino el que menos necesita. Ese es el verdadero rico, el que menos necesita. Ese es el rico. Y pues la naturaleza pecaminosa es la que nos grita cuando recibimos un ataque de alguien. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos dice, defiéndete, ¿cómo te vas a dejar? Esto es injusto, atácalo, él no es más que tú, acaba con él, hazle daño. En fin, una cantidad de cosas, unas voces que escuchamos por allá, por dentro, realmente son complicadas de esquivar, de no tomar, ¿no? Y alguien que toma por la fuerza algo que es tuyo, no lo retengas. O sea, te vienen a robar, no lo retengas, dáselo. Pero aquí sí viene algo que nos va a volar la cabeza y es que dice, dale algo más, échale un encime, encímale algo, encímale un regalo. Y es una técnica, escuchen bien, no se trata de cumplir por cumplir, no se trata de que digamos, juemacha, me toca darle algo más a este ladrón, me toca darle algo más a este que me quiere hacer daño, porque me toca, aunque por dentro me estoy mordiendo de la ira, me toca cumplir con este mandamiento, si no lo hago, yo no voy a ir al reino de los cielos, porque así está escrito, ¿no? Ese es el fariseo típico, el que haría eso, me toca cumplir, me toca guardar, tengo que hacer. No lo miremos así. Lo que pasa es que en cada mandato de Yeshua hay una técnica para enseñarnos algo, y solo si nos metemos en esa técnica, a actuar bajo esa técnica, vamos a aprender. ¿No? Aquí a Yeshua no le interesa que le cumplamos por cumplir, ni le cumplamos una norma porque sí. No. Él está interesado en enseñarnos algo a través de eso, ¿no? Y es que un buen discípulo de Yeshua
está en la capacidad de perder cualquier cosa material sin que eso afecte su felicidad, ¿no? ¿Quién es el ejemplo de eso? Pues nuestro colega Job, ¿no? Job 1:21, él dijo, sin nada llegamos al mundo y sin nada ¿qué? Nos iremos, ¿no? Pero eso solo lo puede expresar alguien que tenga el Espíritu del Padre en su corazón, o sea, que sea desprendido realmente de las cosas materiales. Entonces, siempre todo va a depender de qué tanta confianza tengas en el Padre, ¿no? Porque si un ladrón viene hacia ti, será porque dentro de la voluntad del Padre está que hoy ese ladrón te visite, ¿no? Entonces, vencer al mundo es más que bautizarse, es vencer sus reglas, sus lineamientos, es vencer una premisa que relaciona de pronto la felicidad con lo material, ¿no? Entonces, si pierdes algo valioso, necesariamente vas a ser infeliz, ¿no? Y es que tenemos una idea muy enferma de que nosotros vamos a ser eternos aquí. Y eso tiene que cambiar de nuestra mente. Y yo lucho todos los días por entender que estoy de paso, que esto es una aventura, que esto es un sueño, que esto es una realidad virtual, que esto no es lo real. Yo lucho también contra eso muchísimo todos los días. Entonces queremos siempre estar aferrándonos a cualquier dinero que tengamos, a cualquier cosa que tengamos, y nos aferramos a eso como si eso fuera de nosotros, como si eso fuera a durarnos para siempre. Miren que este jugador colombiano, ¿no? Freddy Rincón, la noche anterior a que se estrellara, mire cómo son las cosas. Sus amigas o los que estaban compartiendo con él en esa fiesta, en algún momento sonó una canción que habla de la muerte, ¿no? Yo nunca la había escuchado, pero me pareció interesante porque la que canta la canción es la muerte, ¿no? Dice, yo soy la muerte, ¿no? Se presenta y dice un poco de cosas bastante interesantes y finaliza diciendo, yo soy la muerte. Entonces vino ante ellos ahí el tema de la muerte y Freddy Rincón les dijo, no hablen de eso, no hablemos de eso, de la muerte, no. Y mucha gente prefiere ignorar ese tema creyendo que por ignorarlo jamás les va a llegar, y eso sí es nefasto porque eso no es así. Entonces debemos tener eso aquí entre ceja y ceja, que nos vamos a morir, que estamos de paso, que estamos apenas en unas experiencias, pero que nos vamos a ir de este mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido es que Yeshua dice, aprendan, ejecuten esto y aprendan a desprenderse, aprendan a no aferrarse a las cosas materiales. Entonces está diciéndonos que no le resistamos al malo, o sea, al malo no hay que resistirle, no hay que tratar de atacarlo. Incluso dice que le demos la capa, ¿no? Y le pide la túnica, no le dé la túnica nomás, dele la capa, quédese desnudo. Bueno, yo en realidad me parece muy dura esta palabra y dudo que alguien sin el Espíritu del Padre pues acepte de buena gana y sin remordimientos entregarle no solo el pantalón, la camisa, los zapatos, mejor dicho todo. Pero recuerden, aquí lo que Yeshua nos está enseñando es no sufras por nada material. Aprende a desprenderte de lo material. Puedes ser feliz sin esto. Entonces llega el ladrón, ¿no? Para quitarle el celular. Dígale, y ahí también tengo el computador. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el texto. En esa época dijo la capa y la túnica porque era lo que se usaba. Muy seguramente hoy diría, si alguien te pide el celular, no solo dale el celular, dale también el computador. Y si tienes plata en el bolsillo, también dásela, ¿no? Pero extrañamente para las matemáticas divinas, el que sale ganando eres tú y no el ladrón. El ladrón lo juzgará el Padre, quién sabe cuándo y cómo, pero lo juzgará el Padre. Pero lo que tú vas a aprender va a ser algo maravilloso, algo invaluable, algo que no se va a poder medir en pesos, sino que te va a enseñar a desprenderte. Entonces, ¿qué tal que el Padre nos mande un ladrón para que aprendamos a desprendernos de lo material y en lugar de eso nos aferremos y no, esto es mío, nadie me lo quita? Y mucha gente hasta se hace matar por eso, ¿no?
En fin, todo esto es muy duro, es complicado, pero tenemos la esperanza de que el Espíritu de Yeshua vaya trabajando en nuestros corazones, porque mucha gente lo logró en la Biblia, mucha gente aprendió de esas enseñanzas y bueno, ahí sí me acuerdo mucho de la frase que mi padre me decía muchas veces y es perder por aprender, no es perder, sino, perder por conocer, es la frase, perder por conocer no es perder, sino aprender, ¿no? Y eso es maravilloso. Y por eso yo les decía que acá no vamos a ocultar nada, ni vamos a maquillar nada. Tampoco piensen que es que, uy, el hermano Néstor ya él sí coronó el reino y el reino ya vive en su corazón, porque entonces si algún día ustedes me ven en una actitud diferente a estos planteamientos, pues van a chasquearse, y de eso no se trata. Se trata de que aprendamos, de que construyamos, de que nos ayudemos, de que nos enseñemos unos a otros, ¿no? Digo que nos enseñemos, pero en realidad es que compartamos nuestras experiencias y eso nos dé valor, ¿no? Y que no juzguemos a nadie si se equivoca. Si en algún momento ustedes ven que yo o cualquier persona que está siguiendo los preceptos del reino se equivoca, simplemente está en un aprendizaje, ¿no? Pedro, Kefa, él era pescador, ¿no? De eso vivía. Y cuando conoció a Yeshua, pues él lo abandonó todo, no tuvo más trabajo, sus entradas económicas se vinieron al piso, pero cuando él conoció este evangelio, ¿no? Recuerden que Yeshua le dijo que lo iba a negar y todo este cuento, pero su corazón, o sea, su espíritu amaba al maestro, pero cuando recibió la cachetada, él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Ahí todavía Pedro no había aprendido, pero luego lo vemos en Hechos 3, si no me equivoco. En Hechos 3 dice que cuando él vino al templo, cuando él va al templo y ve allí a un hombre que está pidiendo ahí a la entrada del templo, sus palabras: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, refleja que su espíritu había cambiado, que su manera de concebir el mundo había cambiado. No tenían plata, pero eran felices, ¿no? Y son las mismas palabras de Job. Desnudo llegué, desnudo me voy. Aceptaremos lo bueno y no lo malo. Elohim da y Elohim quita. Sea alabado su nombre para siempre. Muestra misericordia a aquel que busca tu mal. No seas vengativo, no tomes la justicia por mano propia. No devuelvas un mal al que te ha hecho mal, págale con un bien. Son matemáticas, yo sé, esas matemáticas son absurdas, el mundo las vería con locura. Incluso por ahí hay un salmo, un proverbio por ahí que dice: así harás que le arda la cara de vergüenza, y eso es verdad. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces en la vida uno habla mal de alguien y después le toca valerse de esa persona para que le haga un favor, para que lo ayude? Y qué vergüenza tan terrible tener que valerme de aquel a quien yo cuestioné y juzgué y hablé mal y todo eso, ¿no? Entonces, noten bien que los soldados romanos, que eran enemigos de los judíos, allí le está diciendo que si le pedía que cargara un bulto por una milla, los discípulos de Yeshua debían decirle: no se preocupe, señor soldado, que eran una porquería los soldados con los pobres judíos. Y el discípulo de Yeshua le dice: no, yo le cargo 2 millas, 3 millas, a donde usted, señor soldado, necesite llevar esto, yo se lo llevo. Entonces, no debemos ver al enemigo como un cabo suelto que se soltó y que quiere hacernos daño, ¿no? Que el diablo nos lo mandó. Debemos verlo como un actor del Eterno, una ficha más bien que Él está moviendo, porque esos son nuestros profesores, ¿no? Y Él agrega, ¿no? Él agrega, si alguien te pide, dale, ¿no? Yeshua no solo manda a sus discípulos a tratar de manera normal a los demás, ¿no?
manda es a amarlos, incluso a los enemigos, a aquellos que nos odian. Y si es un mandamiento estrafalario, sí, yo sé que puede sonar estrafalario, ¿no?, para seres egoístas, pero es un amor activo. Si alguien te pide, debes mantener siempre la disposición de ayudarlo, de darle, porque hay una oportunidad allí. Porque si solo amas a quien amas, valga la redundancia, eso hasta los impíos lo hacen, ¿no? Los impíos también aman a los suyos, no crean. El que no conoce de Dios también siente amor por el que él ama, por sus seres queridos, su esposa, sus hijos, bueno, en fin, su mamá. Amar al enemigo es lo que tiene recompensa. Amar al amigo, eso no. Pero al enemigo, eso sí es un hecho relevante. Ahora, ¿quién da la recompensa? Eso es muy importante tenerlo bien presente. ¿Quién da la recompensa? Ni siquiera el enemigo nos va a dar la recompensa. Es el Padre que está en los cielos quien te va a recompensar, ¿no? Porque el Padre dio a su Hijo unigénito para que otros seres pecadores pudieran vivir. Entonces, pues el Padre sabe lo que nos está pidiendo porque Él nos dio ejemplo de desprenderse de algo que era muy valioso para Él, que es su Hijo, ¿no? La misma Biblia, pues, precisamente nos habla en sus páginas de ello. Nos dice que de tal manera amó que entregó, ¿no? No se trata simplemente de decir yo te amo o yo amo, sino de dar, pues, digamos que con desprendimientos realmente ese amor. Y por eso agrega, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Perfecto en qué? Perfecto en el amor, porque Él se desprendió. Ahora Yeshua también se desprendió de muchas cosas, de mucho poder, de mucha honra, y vino como un ser humano totalmente humilde, totalmente indefenso. Así que el amor, o la perfección mejor, la perfección está no en cumplir normas estrictas y ásperas y religiosas, sino en mostrar un amor dinámico hacia los enemigos. Por eso su mensaje se centró fue en el amor al prójimo. Él dijo en Mateo 12:1, no quiero sacrificios, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Eso es muy importante entenderlo, porque el cristianismo, las religiones se han llenado de eso, de religiosidad, de fariseísmo, de legalismo es la palabra, que es cumplir por cumplir sin entender ni siquiera por qué están cumpliendo, ¿no? Ahorita en este auge de corrientes, de raíces hebreas, volver a la Torá, volver a cumplir los mandatos de la Torá, pero no se dan cuenta que por encima, o mejor, por debajo de esos mandamientos de la Torá, lo que se esconde es amor puro, y que hay un espíritu, hay un porqué de cada mandamiento, ¿no? No se trata de un amor hipócrita que salude al enemigo, hola, ¿cómo estás? Y que hoy por dentro estemos que lo odiamos. No, se trata de que aprendamos a amar, a olvidar la ofensa, a actuar en favor de esa persona, ¿no? Los judíos, que eran expertos en ser invadidos por potencias extranjeras, ¿no? A punta de espada, habían aprendido a odiar a sus verdugos, y ahora aparece Yeshua diciendo que hay que amar a sus enemigos. Pues era realmente un desafío, ¿no? Me imagino cómo un hombre tan impulsivo como Kefa debió sufrir para implementar esto en su vida, y finalmente lo logró. Así que yo tengo la esperanza de que, bueno, el Padre tenga misericordia de nosotros, trabaje con nosotros, si es que somos sus escogidos, sus elegidos, y finalmente seamos transformados. Un feliz día para todos, espero nos sirva, nos ayude, confiemos en el Padre, oremos y pidámosles que nos cambie, porque no es fácil, y porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a invitar a ir al lado contrario de lo que Él nos manda. Un feliz día.